¿Nación? Sí, doctor. Vamos a hablar de las complicaciones de las fracturas, de politraumatizados y de control de daños. Las complicaciones hay generales que son el shock hipovolémico, tromboembolia, coagulación intravascular diseminada, embolia grasa, gangrena gaseosa y tétanos. Y hay complicaciones locales. La infección, la distrofia simpático-refleja, síndrome compartimental, retardo de consolidación, pseudoartrosis, consolidación viciosa y lesiones iatrogénicas. De tarea, distrofia simpático-refleja. ¿Cuál es el nuevo nombre que se le da y lo que es? ¿Sí? De tarea. Bueno, vamos a empezar por una causa local, que es la pseudoartrosis. Una pseudoartrosis es cuando una fractura no consolida y los bordes de la fractura se rodean a nivel periostal de una pseudocápsula, cuya capa celular interna toma la función de la sinovial, o sea, por eso se le llama pseudoartrosis, porque es una pseudoarticulación, con la producción de líquido y la aparición en ocasiones de un fibrocartílago que recubre la superficie articular, tratando de formar una articulación. Claro que como no hay músculos en esa zona que hagan funcionar esta articulación, pues no va a servir para nada, ¿verdad? Más o menos a los 6 a 9 meses de una fractura sin consolidar. Estamos hablando más bien de huesos largos. A los 6 a 9 meses ya podemos considerar que hay una pseudoartrosis cuando no consolidó. Va a haber un cierre completo del canal medular, como vemos aquí, ya todo cerrado el canal medular, por un opérculo óseo, esclerosis de los bordes de la fractura o eburniación. Esclerosis se refiere a endurecimiento o que se pone blanco. ¿Por qué? Porque radiográficamente lo vamos a ver blanco, así como es la esclerótica blanca, por eso se llama esclerótica, aquí lo vamos a ver blanco. Entonces, esclerosis se refiere cuando se ve una zona blanca en una radiografía, o sea, más radiopaco. Y eburniación viene de marfil, que significa duro, o también es blanco, ¿verdad? Toda esta zona la vemos así, mayor densidad ósea y por lo tanto va a estar más duro. Una movilidad anómala e indolora, no siempre es indolora, a veces sí duele, a nivel del foco de la pseudoartrosis. Ahora, hay muchas causas por las que puede haber pseudoartrosis. Las principales condicionantes es si tenemos ya un hueso enfermo, como distrofias, displasias, trastornos vitamínicos, escorbuto, raquitismo, trastornos endocrinos, hepatopatías, etcétera. Condiciones locales como pseudoartrosis congénita degenerativa, infecciones, tumores, radiación. Y en un hueso sano, principalmente, que es lo que se ve más frecuentemente, hay factores debido al traumatismo, factores mecánicos y factores anatómicos. Los debido al traumatismo de alta energía, fracturas expuestas, necrosis muscular postraumática. Lo que ya habíamos comentado, que entre mayor energía tenga una fractura, mayor lesión a los tejidos blandos y mayor pérdida de irrigación al hueso. Por lo tanto, mayores posibilidades de infecciones pseudoartrosis. Cuando se desperiosticiza mucho los fragmentos de hueso, acuérdense que por el periósteo llega una buena parte de la circulación al hueso. Si está desperiostizado, como las fracturas expuestas tipo 3 B y C, más bien las B, entonces va a haber un problema de circulación y por lo tanto va a ser más posible que no consolide. Factores mecánicos, inestabilidad de la fractura. Habíamos dicho que a mayor movimiento de la fractura va a haber menos formación de
de callo. Y factores anatómicos, interrupción de la vascularización de los fragmentos, por ejemplo en odontoides, el cuello del fémur y del escafoides, tienen una circulación especial que nomás llega por un solo lado. Si se interrumpe esa circulación, es muy probable que haga pseudoartrosis. Entonces, causas locales, falta de contacto entre los fragmentos e interposición de franjas blandas, ¿sí? Cuando no hay un contacto entre los fragmentos o se interpone músculo o otro tejido entre los dos cabos de la fractura, pues no va a pegar. Desperiostización, como ya dijimos, la falta de circulación, interrupción por la fractura de la vascularización endomedular de uno de los fragmentos, por ejemplo en las segmentarias, masa celular formadora de callo insuficiente por pérdida ósea o lesión importante de partes blandas, pseudoartrosis atróficas, ahorita vamos a ver eso. También el movimiento del foco de fractura no permite la vascularización y rompe las ostionas y los vasos. La interrupción de la calcificación cartilaginosa del callo periostal y la falta de invasión capilar son las causas de la pseudoartrosis. Interrupción de la calcificación cartilaginosa, ¿sí? Del callo periostal y la falta de invasión capilar son las principales causas de pseudoartrosis. Se produce un estado hipervascular sin consolidación por agotamiento de la respuesta reparadora. Quedan dos conos de callo periostal separados entre sí por una antigua línea de fractura, a cuyo nivel se desarrolla un tejido fibroso anárquico. Causas de movimientos anómalos por insuficiencia y la movilización externa, como los yesos, o por insuficiencia de la osteosíntesis. Otra causa, la infección. No todas las infecciones nos dan pseudoartrosis. Aquí dice abajo, infección por contaminación de una fractura lleva el 8 al 15% de pseudoartrosis. No porque esté infectada una fractura, no quiere decir que no va a pegar. La infección actúa destruyendo el callo por toxicidad bacteriana, favorece la inestabilidad de la fractura al condicionar en su caso la necrosis y la reabsorción ósea en torno al material de osteosíntesis, pero únicamente un 8 a 15% de fracturas infectadas nos da pseudoartrosis. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que le pusimos un material y se infecta, lo indicado es quitar el material porque el mismo material no permite la curación de la infección. Pero si le quitamos el material, vamos a tener dos problemas: la fractura, que nos va a dar pseudoartrosis, y la infección. Entonces es preferible dejar el material o cambiarlo por un fijador externo para que no haya material cerca de la fractura, esperar a que consolide y entonces sí a tratar la infección. Bueno, hay diferentes clasificaciones de la pseudoartrosis. La más importante, bueno, una de ellas, la de Judet, que las divide en atróficas e hipertróficas. Atróficas, cuando hay aporte vascular insuficiente, masa celular escasa por el desarrollo del callo, ¿sí? Y las hipertróficas aparecen con un aporte vascular y celular suficiente y su origen es mecánico, ¿sí? Causas de las atróficas. Anatómicas, circulación limitada en una zona del hueso por su tipo de vascularización, como dijimos en el escafoides o ontoides, por la falta de inserciones musculares periósticas que no les llega la sangre. Fracturaria, falta de contacto de los fragmentos en las fracturas conminutas, pérdida ósea. Y hay otra clasificación, la de Weber y Sage, que las divide en pata de elefante con hipervasculares y avasculares. Y las hipervasculares las divide en pata de elefante, en pata de caballo y oligotróficas, donde no hay callo óseo. Y las avasculares las divide cuando hay cuña de torsión o terceros fragmentos, cuando son conminutas, cuando hay defecto óseo, y atróficas con atrofia de los extremos. Aquí tenemos una hipertrófica en pata de caballo, en pata de elefante. Aquí está en pata de caballo con poquito callo y aquí oligotrófica sin nada de callo. Y luego de las atróficas, como habíamos dicho,
terceros fragmentos, pérdida ósea y las atróficas que se ven en esta forma como punta de lápiz, ¿sí? Entonces, todas estas pueden ser radiográficamente como vemos una pseudoartrosis. Entonces, ¿esta qué sería? Sería una hipertrófica en pata de elefante, En creo. pata de elefante. ¿Y esta? Una oligotrófica. Oligotrófica. ¿Y esta? Sí, sería atrófica. Atrófica. Muy bien. Clínicamente podemos tener dolor o no, puede haber movilidad anómala en la zona de la pseudoartrosis e impotencia funcional. Las atróficas radiográficamente persistencia en la línea de fractura e incluso ensanchamiento de la misma, nomás que aquí no puse una buena, bueno, aquí está, persistencia de la línea de fractura, aquí apenas la vemos, pero también la sospechamos. Incluso ensanchamiento de la misma. En las formas atróficas hay una osteoporosis de los extremos. Los extremos pueden estar afilados, verde como lo vimos ahorita, ¿sí? En punta de lápiz. Pérdida de la reducción, aflojamiento del material de osteosíntesis cuando lo tiene. Las hipertróficas, esclerosis de los bordes corticales y del callo periostal. Aquí no sé por qué las puse. Estas al revés. Esta va para arriba. Primero las hipertróficas y luego las atróficas. Bueno, en las hipertróficas vemos esclerosis de los bordes corticales y del callo periostal. León Chong. León Chong, manifiéstate. Aquí estoy. No se oye. ¿Sí me escucha? No, muy poco. Levántate de la cama y acércate al micrófono. No, sí estoy cerca de ahora. A ver, ¿qué dijimos que quería decir esclerosis? Esclerosis era endurecimiento. Era, ya no es. No, es endurecimiento. ¿O qué más? O que se veía blanco en la radiografía. ¿Por qué se ve blanco? Pues porque hay una mayor cantidad de hueso. No, no mayor cantidad. O sea, es un huesote. No, bueno. Mayor densidad en el hueso. Muy bien, entonces hay esclerosis de los bordes corticales y del callo periosteal, aparición de opérculo. El opérculo dijimos que era el tapón en la médula. El callo periosteal de gran desarrollo en el extremo, en las hipertróficas como pata de elefante. Tratamiento, inmovilización adecuada, aporte de masa ósea en los defectos. Inmovilización adecuada se refiere, por ejemplo, si tiene una placa insuficiente, pues vamos a ponerle un clavo centromedular, o si tiene un yeso que ya le quedó flojo, pues hay que ponérselo más ajustado. Aporte de masa ósea en defectos, o sea, injerto óseo. Aporte vascular correcto, que se puede hacer a través de injertos vascularizados. Asepsia y lucha contra la infección. Y toma y aplicación de injerto de médula ósea es otra opción. Tomamos injerto de la médula ósea con una aguja y la aplicamos en el sitio de la fractura y la podemos hacer contra otros factores del crecimiento que esos son artificiales, o sea, esos los compramos y le aplicamos junto con el timo y junto con el injerto óseo. Osteosíntesis, ese es otro tratamiento. Una prótesis, ya cuando de plano no hay buena evolución, o que ya hicimos muchas cirugías y no mejora. Aporte óseo como injerto esponjoso autólogo, transporte óseo. Ya vimos lo que es el transporte óseo. Acosta Maynez. Sí, doctor. ¿Recuerda que vimos el transporte óseo? ¿Qué era?
A ver, ¿quién me puede decir qué vimos de transporte óseo? Lo de la movilización de un segmento del hueso. ¿Quién habla? ¿Quién es? Acosta Maínez. Muy bien. Movilización de un segmento del hueso. Transporte óseo, injerto óseo, pediculado pedículo se refiere a vascular, sí, o sea, con un vaso sanguíneo. Si la inmovilización es inadecuada y en los extremos fracturados están desvitalizados, debe resecarse hasta una zona de hueso vivo y asociar una fijación externa estable y poner injerto, claro. Con secuestros o pérdida ósea, drenaje del absceso, pues esta es infectada, ¿verdad? Extirpación de secuestros, ya habíamos dicho que es un secuestro. Calvillo. Calvillo, Aquí estoy, doctor. a Cuando ver, no ¿qué se es un recibía secuestro? vascularización. ¿Eh? Cuando no se recibía vascularización. O sea, por ejemplo, en el cerebro. ¿Qué es un secuestro? Es un sitio donde podía haber A un ver, Calvillo, ¿qué es un secuestro? Pues a mí se me quedó eso de el hueso no recibe vascularización. Explícamelo bien, doctor, ¿de qué estamos hablando? Haz de cuenta que yo soy un alumno que no sé nada de esto. Explícamelo. Fernández. Sí, doctor, aquí estoy. Buenos días. Explícame qué es un secuestro. Un secuestro. En este caso, un secuestro óseo sería un fragmento del hueso que no tiene irrigación, por lo tanto podría necrosarse y No, pues ya está necrosado. formar bacterias. ¿Cuál es el problema de un secuestro? Pues que no hay irrigación, por lo tanto puede propiciar a la formación de bacterias o el antibiótico no podría llegar a la zona. Muy bien. ¿Ves, Calvillo? Así se explica. Entonces, drenaje de abscesos, extirpación de secuestros, porque si no quitamos el secuestro nunca vamos a poder controlar la infección. Tratamiento antibiótico selectivo de acuerdo con los sucesivos antibiogramas. Uso temporal de espaciadores o de bolas de metilmetacrilato. Esto se refiere que quitamos un fragmento de hueso, metemos en ese hueco que queda, metemos un cemento para hueso moldeado a esa forma. Nos esperamos a que mejore la infección porque este trae antibiótico. Damos tratamiento para la infección. Al mismo tiempo, alrededor del cemento se va a formar una membrana. Después quitamos el cemento y dentro de esa membrana metemos injerto óseo, metemos taimo y así se puede llegar a lograr la consolidación. Encadena como reservorios suministradores locales continuos de antibiótico impregnadas de gentamicina u otro antibiótico. Podemos hacer transporte óseo o de plano muchas veces llegamos a amputaciones. Aquí tenemos lo que ya habíamos visto anteriormente. Un transporte óseo de una paciente con un paciente con un balazo. Finalmente se logró el transporte óseo y al último le pusimos, ya no aguantaba el fijador externo, ya lo odiaba. Le pusimos unas placas y consolidó. Aquí tenemos al paciente, también tenía el pie en equino, le pusimos este aparato para resolver el pie equino paulatinamente. Otro transporte óseo con otro tipo de fijador. Este paciente, como el fijador era robado, cuando llevábamos como 4 centímetros nos falló el fijador y el paciente ya no quiso seguirle a la elongación, con eso se conformó y así con esta elongación quedó. Él había tenido aquí una pseudoartrosis que finalmente consolidó, pero quedó con acortamiento. Entonces él hizo osteotomía en la tibia, osteotomía en el peroné y le damos la elongación del transporte. Esta sí fue elongación, ¿verdad? Esta sí es elongación, es toda la pierna. Otra paciente con una pseudoartrosis infectada, se le pone un peroné en el húmero, se reabsorbe, le ponemos un injerto óseo de cadáver, iba muy bonito, se infecta y se vuelve a perder todo.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre pseudoartrosis? Apréndase bien la clasificación y apréndanse las causas de pseudoartrosis, los principales problemas que nos puede dar una pseudoartrosis, o sea, los mecánicos, los vasculares. ¿Alguna pregunta sobre pseudoartrosis? No, doctor, todo bien. Bueno, otro de los problemas secundarios a una fractura que son generales es la hipovolemia. Ya vimos los datos de shock hipovolémico, ya vimos el tratamiento, ¿sí? Otro problema es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es un aumento de la presión de un compartimiento osteomuscular, ¿sí? Por ejemplo, aquí este compartimiento donde está la fascia, la aponeurosis, si se llena de líquido, esto por inflamación o por un sangrado, por compresión, empieza a fallar la circulación hasta que se necrosa todos los tejidos que estén adentro del compartimiento. Si este compartimiento involucra vasos y nervios, también se van a necrosar, ¿sí? Entonces, la causa puede ser edema, hemorragia o presión externa. Este es un aparatito que se usa para medir la presión intercompartimental. Va a haber un dolor intenso que no cede con analgesia habitual. Esta es la principal de las principales datos clínicos. El dolor intenso que no cede con analgesia habitual. Le ponemos Nuvain, lo que le pongamos es muy intenso porque los dolores por necrosis son muy intensos. Este es otro dato muy importante, dolor al estiramiento pasivo de esos músculos. Por ejemplo, si es un síndrome compartimental en la cara anterior y le damos flexión plantar al pie, al tobillo, le va a doler más. Y otro dato muy importante que es en el que más nos basamos, el aumento de la tensión de los compartimientos a la palpación. Lo tocamos y hagan de cuenta que estamos tocando un hueso, ¿sí? Se toca duro. Lo malo es que hay compartimientos muy profundos que a veces no alcanzamos a tocarlos. Y parestesias puede haber o no puede haber dependiendo de cuál sea el compartimento afectado, porque si no están afectados los nervios, pues no va a haber parestesias. Igualmente la circulación. Los pulsos periódicos son palpables en el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque no necesariamente está agarrando el compartimiento por donde pasan las arterias, ¿sí? Entonces podemos tener un llenado capilar y un pulso normal y aún así tener un síndrome compartimental. En la sospecha, ante la mínima sospecha de un síndrome compartimental o ya establecido, debemos de proceder a hacer el tratamiento, que el tratamiento es una fasciotomía. La fasciotomía consiste en abrir toda la piel de esa zona y toda la aponeurosis hasta dejar libre el compartimiento que está comprometido. Esto puede ocurrir en las manos, en los pies, en cualquier parte del cuerpo donde haya músculos. Y generalmente estas heridas son tan grandes por la expansión que tiene por el edema que es difícil cerrarlas. Y en la pierna, en el muslo, en el brazo, generalmente acabamos teniendo que poner injerto, menos en el pie y en la mano, pues es más difícil que requiramos de injerto, pero acá sí. Bueno, otra complicación de las fracturas de embolia grasa. La embolia grasa son émbolos de grasa que vienen generalmente del sitio de fractura. Puede aparecer dentro de las primeras 38 horas, de las primeras 32 horas, más o menos 38, 32, 35 por ahí. Y es más frecuente cuando se combina una fractura de dos huesos largos. Apúntenle, fractura de dos huesos largos, hipovolemia y trauma de tórax.
esa condición nos obliga a que ese paciente tiene que entrar directamente a terapia intensiva porque es muy probable que desarrolle en las primeras 30 y tantas horas una embolia grasa. ¿Cómo Perdón, vamos a doctor. ir? Sí. Perdón, ¿cuál era la tercera? Era fractura de dos Trauma de huesos. tórax. Ah, gracias. Fractura de dos huesos largos, hipovolemia y trauma de tórax. Muy bien. Durante la embolia grasa vamos a tener hipoxia, confusión mental progresiva, taquicardia, hipertermia. Esta es muy importante, petequias diseminadas en cuello, parte superior de tórax y las conjuntivas, depósito graso en el fondo de ojo. El tratamiento de la embolia grasa, no hay un tratamiento específico más que el tratamiento de sostén, ¿sí? Mantenerlo hidratado, mantenerlo alimentado y ventilado, dependiendo de las necesidades, no más con oxígeno o si es necesario intubación inclusive, asistida, respiración asistida. No hay un tratamiento específico para la embolia grasa. Politraumatizado. Un politraumatizado es la persona que tiene dos o más sistemas afectados por un traumatismo. Dos o más sistemas vitales, ¿sí? ¿De qué se mueren los politraumatizados? Se pueden medir inmediatamente, temprano o tardío. Inmediata, lesiones encefálicas del tronco cerebral y de la médula alta, cardíaca de los grandes vasos. Entre el 53 y el 69% de los fallecimientos suceden antes del ingreso cuando hay estas condiciones. Aproximadamente el 60% de las muertes intrahospitalarias ocurren en las primeras 4 horas tras el ingreso de los politraumatizados, ¿sí? 60% en las primeras 4 horas. Y las tardías ya suceden días o semanas tras el ingreso, y el 80% son por lesión cerebral y el 20% por falla orgánica múltiple posterior a un problema inflamatorio severo o infecciones. Mecanismos más frecuentes de politraumatizado. Ya habíamos dicho que conociendo el mecanismo de lesión, podíamos nosotros suponer qué tan grave viene el paciente. Si se cumplen con una de estas condiciones que vamos a ver, debemos sospechar que el paciente venga en condiciones graves, con lesiones graves, politraumatizado. Cuando hay eyección del vehículo, ¿sí? Que salen volando del vehículo. Muerte de otro pasajero. Tiempo de extracción del vehículo mayor a 20 minutos. Cuando tardaron para poderlo sacar del carro más de 20 minutos, quiere decir que estaba comprimido, ¿verdad? Cuando hay volcadura. Cuando hay choque automovilístico con daños estructurales importantes, por ejemplo, que sale volando el motor, las llantas, se le cae el eje, cosas así, ¿sí? Todo esto nos debe de hacer pensar en que el paciente viene grave. Caída de motocicleta a más de 35 kilómetros por hora, para esos que les gusta andar en el caballo de la muerte. A 35 kilómetros por hora ya se considera un paciente grave. Atropellamiento a más de 8 kilómetros por hora. Atropellamiento a más de 8 kilómetros por hora. Caída de más de 6 metros. Maltrato infantil. Señoras, doctoras, no le peguen a sus hijos. Lesiones por armas, quemaduras y desastres naturales, Todo esto, estas dos que vimos, esta y esta, cuando nos llegue un paciente con estas características del mecanismo de fractura, hay que sospechar que se nos puede morir por un problema primero, traumatismo craneoencefálico, segundo, hipovolemia.
Causas de muerte en politraumatizados, lesión del sistema nervioso central del 21 al 71%, hemorragia del 12 al 26, septicemia 31 al 17, 31 al 17 y falla orgánica múltiple que ya es la tardía 1.6 a 9. Shock, frecuente en politraumatizados, el shock neurogénico. Ya todos han estudiado, me imagino, que shock neurogénico y shock hipovolémico. El shock neurogénico, el volumen circulante no disminuye, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero sí lo hace la perfusión periférica como consecuencia de la vasodilatación causada por el dolor. La forma más frecuente de presentación es una mezcla de ambos tipos de shock, o sea, el neurogénico y el hipovolémico. Por lo que al mismo tiempo que se profunden líquidos, cristaloides, expansores de plasma, sangre, lo que sea, deben administrarse analgésicos que no depriman el centro respiratorio. ¿Para qué? Para controlar los dos tipos de shock, tanto el neurogénico como el hipovolémico. Entonces, un politraumatizado puede traer una lesión única y la respuesta local puede llegar a tener la solución. Viene la respuesta inflamatoria local y se soluciona el problema. Pero cuando hay lesiones múltiples graves más hipovolemia, frecuentemente la respuesta local es insuficiente y eso nos va a llevar a una respuesta exagerada con una respuesta inmune inicial sistémica, ¿sí? Y no se va, si no se logra una hemostasis, homeostasis, entonces viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o severa, ¿sí? Y este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica nos puede llevar a un síndrome de falla orgánica múltiple. Entonces, cuando hay lesiones múltiples o lesiones graves, nos va a fallar la respuesta local, la respuesta inmune tampoco va a poder tolerar, puede ser o no que lo pueda controlar y nos puede llegar hasta la falla orgánica múltiple. Le dicen, los gringos le dicen los hits, primer hit y segundo hit. El primer golpe o hit del paciente politraumatizado es el traumatismo en sí, el atropellamiento, lo que sea, es el primer trancazo, ¿verdad? El primer golpe. Y va a haber liberación de interleucinas, factores de necrosis tumoral, activación del complemento, trastornos de coagulación, translocación bacteriana. A ver, ¿alguien me puede decir lo que es la translocación bacteriana? Tarea. Disculpen, no es cuando la bacteria que está en un sitio de infección se pasa a otro sistema. Pues eso quiere decir translocación, pero pues Sí. no me la das completa. Tarea, translocación bacteriana. Y la cirugía que nosotros realizamos, los procedimientos que nosotros realizamos son el segundo golpe. Y nosotros mismos podemos provocar la respuesta inflamatoria severa con el segundo golpe. ¿Cuál es la respuesta fisiológica al trauma? Va a haber una reacción local con vasoconstricción, coagulación, inflamación y curación, ¿verdad? La respuesta inmune local va a haber liberación de mediadores humorales y celulares para restaurar y minimizar los daños. Liberación de mediadores antiinflamatorios para asegurar que la respuesta proinflamatoria no cause efectos negativos, ¿sí? Entonces la inflamación puede ser tanta que nos dé efectos negativos. Perdón. Sí, la inflamación. Entonces debemos poner antiinflamatorios, aparecen también en el cuerpo antiinflamatorios que aseguran que la inflamación no sea muy severa. La respuesta sistémica inmunitaria inicial inicia cuando la respuesta inmune local no es suficiente, como vimos ahorita, para controlar el daño inicial. Hay liberación de mediadores a la circulación sistémica que atrae y activa macrófagos, trombocitos, factores de coagulación, etcétera, oponiéndose al daño más vigorosamente. Esta es la respuesta sistémica inmunitaria. Pero si no se logra controlar con esto el daño, viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
El primer golpe del traumatismo produce una lesión tisular inicial inespecífica con liberación de ADN y ARN, células y sus fragmentos, y diferentes moléculas que forman lo que se llama el molde molecular de peligro o DAMP. La rotura tisular y celular liberan moléculas que actúan además como antígenos no reconocidos. Las heridas permiten invasión de gérmenes que liberan de forma masiva moléculas que se añaden al daño, al choque antigénico. Las interleucinas proinflamatorias liberadas son interleucina 1, 6, 10 y 18. La interleucina es la más específica para los pacientes politraumatizados. Activa los leucocitos, permaneciendo elevado durante más de 5 días. Si su nivel sérico supera los 800 picogramos por litro en el momento del ingreso, es un predictor de fallo multiorgánico. En los pacientes que desarrollan un fallo multiorgánico hay además una elevación inicial de nopterina, interleucina 18, cuyo aumento entre los 3 y segundo días es predictivo de septicemia. El factor de necrosis tumoral aumenta la permeabilidad capilar y favorece la migración tisular de neutrófilos, células que tienen un papel importante en la lesión tisular durante el síndrome de respuesta inflamatoria, al tiempo que las citoquinas proinflamatorias segregan otras antiinflamatorias, estas interleucinas antiinflamatorias. Los trastornos de la coagulación aparecen en traumatizados graves en el 24% de los casos y asocian una mortalidad mayor. La coagulopatía está asociada a una hemorragia masiva, con hipoperfusión y acidosis, a lo que se asocian hipotermia, hiperdilución e hiperfibrinolisis, lo que constituye un cuadro diferente a la coagulación intraartus diseminada clásica. Se activan además las proteínas del shock, el sistema calicreína-quinina y el complemento que facilitan la respuesta celular inmunitaria. Aparecen radicales de oxígeno libres, lo que desencadena el síndrome de respuesta inflamatoria, que puede llevar a un fallo multiorgánico. Entonces, las citoquinas interleucinas proinflamatorias, si predominan, nos puede dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si predominan las inflamatorias, nos puede dar inmunodepresión, infección y sepsis, ¿sí? Entonces, de cualquier lado que se vaya, pues estamos amolados. Criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo vamos a saber que un paciente está en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando su temperatura está por arriba de 38 o menor a 36, cuando su frecuencia cardíaca es arriba de 90 y una taquipnea menor de 20, hiperventilación, presión arterial de óxido de carbono menor de 32, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, con desviación a la izquierda mayor al 10%. Estos son datos de una respuesta inflamatoria sistémica severa. Entonces, politraumatismo, primer golpe, molde molecular de peligro, hemorragia, hipoperfusión, aparece la triada mortal. La triada mortal es la acidosis por metabolismo anaeróbico, hipotermia y coagulopatía. Esta es la triada mortal. Cuando hay acidosis, hipotermia y coagulopatía es lo que nos condiciona a la muerte. ¿Por qué? En el momento que hay acidosis hay una depresión de la contractilidad miocárdica. Hay una disminución en la respuesta inotrópica a las catecolaminas. Hay arritmias ventriculares, hay prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina. Hay disminución de la actividad del factor 5 en la coagulación. Hay coagulación intravascular diseminada por inactivación de varias enzimas de la cascada de la coagulación. ¿Sí? Esos son los efectos deleterios de la acidosis. Ahora vamos a hablar de la hipotermia. Ligera, moderada o grave. Causas de la hipotermia. El shock hipovolémico origina una disminución de la oxigenación tisular y la consiguiente disminución de la producción de calor. Aquí estamos hablando de las causas de la hipotermia primero. La fluidoterapia masiva en la reanimación nos puede causar hipotermia cuando se aplican soluciones frías. Toda solución que se va a aplicar cuando van a ser múltiples soluciones, sobre todo en un politraumatizado, se tienen que calentar en el microondas, menos las que traen glucosa, ¿verdad?
Exposición del paciente a bajas temperaturas también puede provocar hipotermia, humedad de la ropa del paciente, la temperatura ambiental, cirugía, la exposición de las cavidades causa hipotermia y esta es directamente proporcional al grado y al tiempo de exposición. Ya ven que llegan los triperos, los cirujanos triperos, le abren el abdomen y dejan todas las tripas al exterior, pues luego caen en hipotermia. Los traumas del sistema nervioso central alteran la termorregulación. Ahora, ¿qué nos provoca la hipotermia? Acuérdense que la acidosis nos provocaba todo esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver si le agregamos hipotermia. El shock hipovolémico origina una disminución de la oxigenación. Espérese. Cardiodepresión por disminución de la frecuencia del gasto cardíaco, igual más o menos que la acidosis. Aumento de la resistencia vascular sistémica, arritmias, disminución de la frecuencia de filtración glomerular y el empeoramiento de la absorción del sodio, disminución de la compliancia pulmonar, acidosis metabólica y depresión del sistema nervioso central. Todo esto nos puede provocar hipotermia. Desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina y en consecuencia menor afinidad por el oxígeno. Coagulopatías por incremento de la actividad fibrinolítica, disminución de la actividad plaquetaria, incremento del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de propastina, secuestro plaquetario en la circulación portal, inhibición de numerosas enzimas, tanto de la vía intrínseca como de la extrínseca de la coagulación, etcétera, etcétera. Todo esto nos puede causar una simple hipotermia, ¿sí? Entonces, si tenemos estas tres condiciones, pues es lógico que esto nos va a llevar a una falla orgánica múltiple y a la muerte, ¿verdad? La acidosis, la hipotermia, que ya vimos los efectos deleterios de las dos, más la coagulopatía, pues claro que se nos va a morir, ¿verdad? Los trastornos de coagulación aparecen en los traumatismos graves en el 24% de los casos y asocian a mortalidad mayor, claro. De acuerdo con la intensidad del síndrome de respuesta inflamatoria, se diferencia en 4 tipos. Cuando no está presente, ¿sí? Segundo, cuando es leve con recuperación al cabo de unos días. Tercero, masivo, el cuadro es precoz y con frecuencia lleva a la muerte. El cuarto es el cuadro inicial es moderado, pero se agrava con el paso de los días y un segundo golpe lo agrava mucho más. Y de aquí pasamos a que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica nos puede llevar un síndrome de falla orgánica múltiple con inflamación del local de los órganos. Podemos comparar el síndrome compartimental con un síndrome de falla orgánica múltiple. ¿Por qué? Porque va a haber una inflamación severa de los órganos que les va a alterar su funcionamiento, les va a alterar la irrigación. Entonces se puede comparar un síndrome compartimental a lo que produce el síndrome de falla orgánica múltiple. Va a haber una disfunción endotelial progresiva, que eso nos va a provocar edema, incremento de la permeabilidad, que va a provocar más edema en un tejido, en un órgano, trasudación de los órganos, microtrombos e isquemia. Esto es lo que nos lleva a el síndrome de la falla orgánica múltiple por culpa de quién? De un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces aquí es cuando entramos nosotros, lo que se llama el control de daños, que es aplicado principalmente por los cirujanos. Este término viene de la Armada, este término viene de la Marina, perdón, cuando un barco sufre daños y nomás hacen lo necesario para que llegue al puerto, ¿sí? Y ahí en el puerto lo van a reparar. Entonces, hacer lo mínimo y llegar al puerto. De ahí salió este término.
Actualmente se engloba en el concepto de control de daños todos aquellos tipos de cirugía lo menos agresivos posibles para resolver la lesión sin aumentar la agresión sufrida, ni la respuesta inflamatoria desencadenante del cuadro de fallo orgánico. Entonces, habíamos dicho, el primer golpe que recibe el cuerpo y que reacciona a ese golpe con inflamación es el traumatismo. Y en segundo golpe, que también es una agresión, es lo que nosotros hacemos, las cirugías o los procedimientos que hacemos. Ese es el segundo golpe. Si un paciente ya viene con una respuesta inflamatoria severa y nosotros le damos inmediatamente el segundo golpe, pues prácticamente lo estamos matando, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es aplicar únicamente lo necesario para mantenerlo vivo y después hacer lo demás. Por ejemplo, si trae una fractura de fémur, ¿qué necesidad hay de operar inmediatamente esa fractura de fémur? Nos tenemos que esperar hasta que el paciente mejore para operarle esa fractura de fémur. Mientras podemos usar el control de daños. ¿Qué hacemos con esa fractura? Pues la inmovilizamos, ya sea con una férula o lo más frecuente con un fijador externo para poder movilizar al paciente, ¿sí? En eso consiste el control de daños. En utilizar técnicas que no sean muy agresivas para no llevar al paciente al segundo hit. Control de las lesiones iniciales, primer golpe o hit, y evitar las secundarias al tratamiento por cirugía, sondas, punciones, etcétera, ¿sí? Que es el segundo golpe o hit. Y el médico, pues, puede exacerbar un segundo hit. Bueno, ¿qué pasó? No, no se espera. Sale. No, ya lo vio el R4 ya lo vio Herrera, fue junto conmigo a verlo. Ya lo vimos y ya está consolidado eso, ya lo vamos a dar de alta. Ándale pues, sale. Entonces, el médico puede exacerbar un síndrome de respuesta inflamatoria severa dándole un segundo golpe. Entonces, indicaciones terapéuticas en el politraumatizado en fase hospitalaria. La situación fisiológica, el tipo de cirugía y el tiempo que debemos de tardar en aplicar esto. Cuando la respuesta a la resucitación que nosotros damos, no hay ninguna respuesta, debemos de meterlo a cirugía vital, ¿verdad? Porque se nos está muriendo. Cuando la respuesta es parcial, debemos aplicar cirugía de control de daños. O sea, por ejemplo, en el abdomen es muy frecuente que esté el hígado sangrando, abran el abdomen, nomás empaqueten el hígado y así lo dejan, ¿sí? Esa es una cirugía. El aplicar unos fijadores externos, a eso se refiere con cirugía de control de daño. Y cuando la resucitación es total, pues ya se le puede aplicar inmediatamente una cirugía completa, ¿verdad? Lo que requiera, de fémur, de abdomen, lo que sea. Si el paciente se encuentra en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a echar solo una segunda mirada, después de hacerlo el control de daños, una segunda mirada a los 2 o 3 días para ver cómo están las heridas, ¿sí? Para quitar el taponamiento abdominal, lo que sea. Hay un periodo de ventana útil en que ya pasó, se supone que ya pasó el síndrome de respuesta inflamatoria severa, y ahí podemos aplicar la cirugía definitiva, la reparación del hígado, la reparación de un intestino, la osteosíntesis de un fémur, pero eso está hasta los 5 a 10 días. Y luego viene lo malo, que entre los 12 y 21 días aparece un periodo de inmunosupresión. Y si nosotros lo operamos en ese periodo, podemos tener diferentes complicaciones como infecciones o falla orgánica porque está en inmunosupresión. Entonces, el periodo de ventana 5 a 10 días y después nos debemos de esperar hasta la vuelta a la normalidad, que más o menos a los 21 días ya podemos hacer la cirugía reconstructiva o lo que se necesite, ¿verdad? Injertos, lo que sea, ¿sí?
Ahora, en cuanto a control de daños ortopédicos en específico, es la aplicación específica de los principios de control de daños ortopédicos en la lesión compleja de extremidades. Lesión compleja de extremidades. ¿Qué debemos de vigilar en la extremidad? ¿Qué nos importa? El manejo de la perfusión de la extremidad, ¿sí? Que tenga buena circulación, la oxigenación de la extremidad, el metabolismo, la lesión de los tejidos blandos, la temperatura, la hemostasia, el síndrome compartimental y la estabilidad ósea. Es lo que debemos de manejar en un control de daños ortopédicos. Intervenciones que requieren un control de daños ortopédico, restablecimiento de la perfusión, ¿sí? ¿Con qué? Pues el cirujano vascular. Disminución del metabolismo del tejido blando lesionado. ¿Cómo lo hacemos esto? Acidosis láctica, tejido no viable y contaminación. Entonces, el tejido no viable y la contaminación nos van a producir una acidosis. Por eso debemos debridar el tejido, ¿sí? Y dar una buena lavada. La fasciotomía en caso de cesárea o síndrome compartimental, el calentamiento de la extremidad, porque ya vimos todo lo que provoca la hipotermia, hemostasia, protección de la lesión del medio ambiente hospitalario, porque en el hospital hay bacterias más agresivas que a veces que en el exterior, restablecimiento de la alineación y estabilidad de la extremidad. Fase del control de daños. Fase 0, estabilización en el traslado de urgencia, ¿sí? Con gotieras, como quien dice, o férulas. Cirugía abreviada o primaria esencial, lo más esencial únicamente. Luego lo pasamos a la fase 3 en cuidados intensivos. Y luego cirugía secundaria general u ortopédica cuando mejora de los 5 a 10 días. Y la fase 4 ya cuando está mejor, cierre de la pared abdominal y reconstrucción de los tejidos lesionados. Fase 0, estabilización en el traslado de urgencias, inmovilización de la extremidad, irrigación copiosa, como ya habíamos dicho, hemostasia, oxigenación y temperatura. Fase 1, cirugía abreviada o primera esencial, fijación temporal de las fracturas con fijadores externos en pelvis y huesos largos. Aquí tenemos una fractura de pelvis, por ejemplo, fijada con su fijador externo, porque si no la fijamos va a provocar mayor sangrado y no nos va a poder permitir manejar bien al paciente. Fase 1, cirugía abreviado primario esencial, perfusión, reparación de lesiones vasculares, hemostasia, desbridamiento de los tejidos, síndrome compartimental, fasciotomía. Fase 2, UCE, tenemos que vigilar la perfusión, la temperatura, el metabolismo, la oxigenación, la protección de lesión del medio hospitalario. Fase 3, cirugía secundaria general y ortopédica, osteosíntesis definitiva, le quitamos su fijador y ya le ponemos otro osteosíntesis si necesita. El VAC, ¿qué es el VAC? Tarea, VAC. Esto es el VAC, ¿sí? Es un sello sobre una lesión, para que lo estudien y me lo digan. Bueno, fase 4, cierre de la pared abdominal y construcción de tejidos, cierre secundario, injertos o colgajos, lesiones específicas, tendones, ligamentos, meniscos, injerto óseo, lo que se necesite después, como en este caso, pérdida de hueso con injerto óseo. Fase 5, elongación y transporte óseo, ya entra en la fase 5 también. Muy bien, hasta aquí ya tienen mucho que estudiar. Ya tienen, vayan estudiando porque si no, si quieren estudiar un día antes del examen, no se van a poder aprender todo esto. Son demasiadas cosas. Aunque ustedes pensaban que en la ortopedia nomás se trataba de curar huesos con material de carpintería, no es así. Ya están viendo que no es así, ¿verdad? Vamos a empezar con fracturas de la extremidad superior, que es muy larga. Es muy largo el tema. Es muy probable que no terminemos ahora. Vamos a empezar por fracturas de la clavícula. Las fracturas de la clavícula tienen 3 mecanismos. Uno es directo, golpe directo. Otro es por angulación, por golpe arriba en el hombro, se angula
topa con la primera costilla y se angula y se fractura. Y el otro es una compresión longitudinal a través del brazo, y esta compresión produce la compresión a nivel de la clavícula y su ruptura. La clasificación más utilizada para clasificar las fracturas de la clavícula es grado 1 o grupo 1 cuando están en el tercio medio, grupo 2, tercio distal, y grupo 3, tercio proximal. ¿Por qué así esta clasificación? Es por frecuencia. Son más frecuentes las del grupo 1, le siguen las del grupo 2 y luego las del grupo 3. Entonces, vamos a ver. Grupo 1, tercio medio. No tienen mayor complicación. Las del tercio externo son las que tienen mayor complicación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se insertan estos ligamentos, estos dos ligamentos que van de la apófisis coracoides a la clavícula, que se llaman trapezoide y conoide. En una tipo 1, pues no están rotos. En una tipo 2 vemos su ruptura, ¿sí? Entonces, tipo 1, fractura lateral a los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué quiere decir lateral? Esto. Por lo tanto, la fractura o la parte proximal no se va a desplazar, ¿sí? No va a haber un desplazamiento importante. Ligamentos intactos, estables, tratamiento conservador. Tipo 2, fractura a través de los ligamentos, ligamentos lesionados, inestables, tratamiento quirúrgico. Vean aquí, a través de los ligamentos, y ya se desplazó la clavícula por el desprendimiento de los ligamentos trapezoide y conoide. Y la tipo 3, una fractura con extensión a la articulación acromioclavicular, ligamentos intactos, estables. Esto de tratamientos conservador aquí en esto no es muy cierto, porque las intraarticulares generalmente sí requieren un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, esta es una tipo 3 de las grupo 2, del grupo 2, ¿de acuerdo? Y las del tercio interno, pues no tienen mucho chiste y son muy poco frecuentes. Las del tercio medio tienen un 75.8% de frecuencia, 75-80%, perdón. Las del tercio externo menos frecuentes y las del tercio interno mucho menos frecuentes. ¿El tratamiento de qué va a depender? Va a depender de la edad y del desplazamiento. Generalmente los niños no son muy desplazadas porque el periósteo todavía es muy grueso y lo podemos manejar conservadoramente. Hay unos ortopedistas muy salvajes que todavía usan en niños la férula en 8, el vendaje en 8. Pero en realidad, si no están desplazadas, si está bien, podemos utilizar únicamente un cabestrillo o un inmovilizador de extremidad superior para tratar esa fractura. Tratamiento según el desplazamiento. Esto más bien ya hablamos del adulto. Sin desplazamiento, tratamiento conservador con inmovilizador universal. Desplazamiento pero con contacto, tratamiento conservador. Con que haya contacto entre los dos fragmentos, le podemos dejar con inmovilizador universal. Desplazamiento, y si logramos una reducción al hacer los hombros hacia atrás y empujar la clavícula, podemos tratarla con un vendaje en 8 para que se mantenga en esa posición. Pero si hay un desplazamiento importante y no se logra la reducción, entonces el tratamiento es otras indicaciones. Entonces, hasta los 12 años, conservador con cualquier contacto entre fragmentos, Bell-Pong, Gilchrist, inmovilizador universal, cabestrillo de 3 a 4 semanas, hasta los 12 años. Mayores de 12 años, tercio medio interno, inmovilizador externo de 4 semanas según el examen clínico y depende del desplazamiento. Conservador si hay contacto, vendaje en 8 si es posible la reducción, lo que ya dijimos. Bell-Pong, Gilchrist, inmovilizador si no requiere reducción. Si no requiere reducción y están en contacto, no usen vendajes en 8. Los vendajes en 8, aunque sean prefabricados, son muy molestos.
Osteosíntesis en desplazadas sin contacto. Fíjense bien. Osteosíntesis desplazada sin contacto con terceros fragmentos, lesión nerviosa o vascular, cabalgamiento mayor de 2 centímetros, y aquí faltó una, hombro flotante. El hombro flotante se refiere cuando hay fractura de la clavícula junto con una fractura del cuello de la escápula. A eso se refiere con hombro flotante. No lo puse aquí. Hombro flotante. Muy bien. Entonces, estas indicaciones son pregunta de examen, ¿eh? A ver. Quirós. Sí, doctor. ¿Qué indicación de qué tratamiento le das a esta fractura? Pues, bueno, ese es un tercio medio, pues la inmovilización. Y pues, como está, bueno, es que está desplazada. Soriano. ¿Qué? Es que está desplazada o sea, pues sería es que no sé cómo decirlo, como, Soriano. Yo creo que pues también la inmovilización, doctor. No, hombre. Ahí otra vez. Osteosíntesis en desplazadas sin contacto. Terceros fragmentos, lesión nerviosa vascular, cabalgamiento mayor de 2 centímetros de hombro flotante. Otra vez, tratamiento de esta lesión, de la de arriba. Pues, ¿cuál es la indicación? Es porque está sin contacto. Claro, hay un desplazamiento importante. Bueno. ¿Y aquí? ¿Es un cabalgamiento ese? Cabalgamiento y también no hay contacto, ¿verdad? También osteosíntesis. Y aquí, pues vean, una tipo 2 con ruptura de los ligamentos, vean dónde está el fragmento distal y vean dónde anda el proximal. Por supuesto que también es quirúrgica, ¿verdad? Y aquí, ¿Puede haber una reducción ahí, doctor? pues está haciendo contacto, no necesita ni reducción, ahí puede curar. ¿Qué le haría? ¿Qué le harían? La inmovilización. ¿Con qué? Con el Belpo o el El más usado, inmovilizador universal. Un inmovilizador universal. Esta, quirúrgico. esta es la misma que la que vimos ahorita. Y esta, Osteosíntesis. y esta, Ahí sí hay Movilizador contacto. universal. no. Hay tercer fragmento, ahí sí también tiene que ser osteosíntesis, ¿no? Hay tercer fragmento, exactamente. Hay un tercer fragmento, es para osteosíntesis. Muy bien, tratamiento tercio medio, no afecta coracoclaviculares, el conservador. Esto ya lo vimos, ¿verdad? El tratamiento. Anteriormente se usaba meter unos clavos, pero son muy peligrosos porque pueden migrar hacia afuera o inclusive hacia adentro
y provocar lesiones pulmonares, vasculares o nerviosas. El tratamiento, lo que más se utiliza actualmente son estas placas que se llaman placas de reconstrucción, que si se fijan tienen unas muescas aquí a los lados de la placa que nos permiten moldear la placa en dos planos, ¿sí? Antero, posterior y lateral. Entonces aquí la podemos moldear a la forma de la clavícula. Aquí vemos este tornillo, ¿qué es? ¿Qué hace ese tornillo ahí fuera de la placa? A ver, Soriano. Soriano. No son de, había mencionado de los tornillos que al momento de que se desplaza la fractura se pueden salir. No. Bailón. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Qué hace ese tornillo ahí? No sé si distingo bien, pero ¿es un tornillo de compresión? Exactamente, es un tornillo de compresión interfragmentaria, ¿sí? Le ponemos su tornillo de compresión interfragmentaria en una fractura oblicua y luego ya le ponemos su placa. Tercio distal. En el tercio distal, cuando está desplazada, esta placa ya no se usa, es una placa hook, pero como quedaba este gancho por arriba del acromion, provocaba muchos problemas en el acromion. Lo que utilizamos actualmente son las placas anatómicas bloqueadas. Palacios. Sí. ¿Sí viniste? ¡Qué milagro! A ver, dime qué es una placa bloqueada. Perdón. Una placa bloqueada. ¿Qué es? Luna, Sí, doctor. ¿qué es una placa Es bloqueada? es cuando tiene tornillos en rosca y no permite su movilización. A ver, otra vez, explíquenlo mejor. Cuando la placa la placa tiene rosca y el tornillo también tiene rosca, En la entonces al cabeza. colocarse en el hueso Todos no los tornillos permite. tienen rosca, doctora. ¿Cómo? Todos los tornillos tienen rosca. Entonces, ¿cómo Ajá. está eso que cuando la placa tiene rosca y el tornillo tiene rosca? Es que ayer vimos que, bueno, la clase anterior vimos que habían unas donde pues no se aseguraba bien el tornillo, entonces la placa podía movilizarse, pero cuando era así fija, esta no podía movilizarse. Otra vez, ¿en dónde tiene rosca la placa? ¿En dónde tiene rosca la placa? Bueno, ¿en dónde tiene rosca el tornillo? Los tornillos bloqueados, ¿en dónde tienen rosca? En la cabeza. En la cabeza, exactamente. ¿Y la placa? ¿Dónde tiene la rosca? A ver, diga alguien, ¿dónde tiene la rosca la placa? En los mismos ¿En los orificios? En los orificios. Entonces, ¿por qué es bloqueado? Porque se enrosca la cabeza a la placa y ahí queda fija como si fuera un fijador externo, ¿sí? Se ya les llama también fijador interno porque los tornillos van agarrados a la placa. Entonces aquí se usan frecuentemente placas anatómicas que tienen la forma de la clavícula distal como esta y que nos permite el uso de múltiples tornillos pequeñitos, ¿sí? Porque si usamos una placa de reconstrucción, ¿cuántos tornillotes de estos nos van a caber en este pedacito? ¿Sí? En cambio, con las placas de reconstrucción, vean, aquí nos caben 4 tornillos y aquí se ven también muchos, ¿de acuerdo? Bueno, las fracturas de la escápula son muy raras. Tienen 1% de todas las fracturas, 3% de la cintura escapular, 5% del hombro. Generalmente por traumatismo directo, por transmisión de fuerza de manera indirecta a través del brazo, por abulsión de inserciones musculares o durante una luxación glenohumeral, que puede haber fractura del la glenoides.
Las fracturas de la escápula son producidas generalmente por traumatismo de alta energía, frecuentemente en accidentes automovilísticos. Y es muy importante que se relacionan frecuentemente con fracturas costales en un 27 a 50%. Y si tiene fracturas costales puede tener también la contusión pulmonar y hemoneumotórax. Las fracturas ipsilaterales de la clavícula también puede haber, lo que es una hombro flotante. Lesiones del plexo braquial y de la arteria subclavia hasta en un 12%. Las fracturas del cuello de la escápula no suelen tener desplazamientos importantes. Esta es la clasificación. Del cuerpo, toda esta zona. Del cuello, este es el cuello, ¿sí? Donde se une con la glenoides. Glenoides, acromion, espina y apovis coracoides, que se ve aquí adelante. Pueden ser estables o inestables, extraarticulares o intraarticulares. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. Hombro flotante. Esta no le hagan mucho, es que esta está muy complicado para esto. Olvídense de esta diapositiva. Lo importante aquí que son raras las que requieren tratamiento quirúrgico. Y por ejemplo, de las que requieren tratamiento quirúrgico, tenemos esta que es un hombro flotante. Aquí tenemos la fractura de la clavícula y aquí tenemos a través del cuello. En el momento que nosotros hacemos osteosíntesis de la clavícula, damos tracción a esta parte y se va a corregir la angulación que tiene aquí. Si se fijan, aquí está desplazado hacia arriba y está angulada. Aquí ya está corregida la angulación y ya no está desplazada. Entonces, el tratamiento del hombro flotante no necesariamente tiene que ser osteosíntesis de la escápula. Si hacemos osteosíntesis de la clavícula y queda bien la escápula, ya con eso no es necesario hacer más. En cuanto a tratamiento de la escápula, les digo, son lesiones muy raras. Lo más que importante que hay que saber de esto es lo del hombro flotante y lo de posibles traumatismo de tórax, no más. De lo demás, olvídese, ya está más complicado y son muy raras. Son más importantes las fracturas del húmero proximal porque esas son muy frecuentes en personas ancianas. 75% de las fracturas del húmero en mayores de 40 años. Fracturas osteoporóticas más frecuentes en el húmero proximal, en la cadera, en la extremidad distal del radio, en las vértebras. Estas son las fracturas por osteoporosis más frecuentes. El mecanismo de fractura en ancianos es la caída con apoyo en la mano y ahí se transmite la fuerza hacia arriba. En jóvenes es traumatismo de alta energía. Y tenemos esta clasificación que es la clasificación de NIR. Él la divide en 2 partes, 3 partes, 4 partes y de la superficie articular. Ahora, estas a su vez se dividen en con luxación y sin luxación, ¿sí? Entonces, en 2 partes, ¿qué significa? Que puede haber una cabeza del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, del troquíter, del troquín, del troquíter con luxación, del troquín con luxación. En 3 partes, fractura del cuello con troquíter, fractura del cuello con troquín, fractura del cuello con troquíter y luxación, fractura del cuello con troquín y luxación. En 4 partes, troquín, troquíter, cuello, con luxación y sin luxación y las intraarticulares. Tratamiento. En general, si no están desplazadas o se logra la reducción, tratamiento conservador, sobre todo en los ancianos. Cardoso. Cardoso, la una. Sí, doctor. A ver, doctora, ¿qué es esto?
¿Qué parte del húmero es? Cázares, Sí, doc, ¿qué fractura es? del cuello anatómico, ¿Y esta? del cuello quirúrgico. Muy bien. Martínez, Sí, doctor. ¿qué es esto? A ver, esa sería una fractura en dos partes del troquín. Ah, hijos. Ah, no, espere, no. Sí. Andas más perdido que perro en freeway. Ay. Tena, ¿Es fractura del cuello quirúrgico? cuello quirúrgico. ¿Y esto? Pues también, pero... Sí, también fractura de cuello quirúrgico. ¿Ya? ¿No más? O sea que son iguales esta y esta son igualitas. No. Entonces, ¿Esa sería una fractura luxación? ¿fractura luxación de qué? Dime el diagnóstico completo. ¿El cuello quirúrgico? Fractura en dos partes del cuello quirúrgico con luxación ¿qué? Ah, Siempre que hablamos de una luxación, hablamos de dos huesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué luxación es esta? ¿Sería de la cabeza del húmero? No. Hablamos de dos huesos. Húmero escapular. Húmero escapular o húmero glenoidea. Ahora, ¿hacia dónde está desplazada? A ver, estamos con Tena. Tena, ¿hacia dónde está desplazada? La luxación y la fractura. ¿Hacia anterior o hacia la parte...? Hacia anterior. Ibarra. Sí, doctor. ¿Qué es esto? No estudiaron anatomía, ¿verdad? Si no saben anatomía, No, pues... sí. Es Gómez. ¿Húmero? Húmero, ándale. Ok, bueno, sería... Fracturas de húmero, pues es húmero. Ibarra, ¿sabes o no sabes? No te hagas loco. No, la verdad no recuerdo muy bien. Gómez, entonces no estén haciéndole loco, díganme, no sé ya. Gómez. No, yo tampoco sé. Madero. La de la izquierda es una fractura en dos partes de la tuberosidad menor. Y la ¿Cómo se de llama la la derecha tuberosidad menor? es... Yo no le puse en la radiografía tuberosidad menor. ¿Cómo se llama esta tuberosidad? ¿Alguien que sepa? Troquín, Troquín. ¿Y esta, doctora? troquíter. Troquíter. Pero no estudian anatomía. Ahí síganle y van a andar chillando al final del curso. ¿Por qué me reprobó? Porque no saben. Acosta, Navarrete. Eso es una fractura de luxación en dos partes. ¿Fractura de qué, doctor? ¿Y luxación de qué?
del tubérculo mayor. ¿Cómo se llama? Yo no le puse tubérculo mayor en las radiografías. Pues lo acaban de decir, doctora. Lo acaban de decir ahorita, ¿cómo se llama? Troquíter. Troquíter. ¿Y la luxación qué es? Gle numeral ¿qué? Ayúdenle. Anterior. Anterior. Bueno, cuando la luxación es anterior, generalmente lo que se fractura es el troquíter. Cuando la luxación es posterior, como el troquín está aquí adelante, pega con la cavidad glenoidea y se fractura. Entonces, en las luxaciones anteriores vemos frecuentemente luxasora del troquíter y en las luxaciones posteriores vemos fractura del troquín, ¿sí? Aquí tenemos una fractura en 3 fragmentos de cuello quirúrgico con troquíter. Aquí tenemos una fractura luxación posterior con fractura del troquín. Aquí tenemos una fractura del cuello quirúrgico con fractura del troquíter y aquí una fractura del cuello quirúrgico con fractura del troquín. Fractura intraarticular, estas dos. Fractura troquín y troquíter y cuello en 4 partes. Fractura intraarticular. Y el tratamiento cuando no están desplazadas es el inmovilizador universal, que es este, ¿sí? Sobre todo en los pacientes ancianos. Si nosotros dejamos inmovilizado un paciente anciano, si lo inmovilizamos con un inmovilizador de estos por más de 3 semanas, es muy probable que nos hagan un hombro congelado o una fibrosis del hombro, que es un hombro doloroso y que no lo puede movilizar. Después lo vamos a ver en otro tema. Entonces, en los pacientes ancianos, en fracturas del cuello, impactadas, no desplazadas, únicamente se inmovilizan por 3 semanas. A las 3 semanas empezamos los movimientos. Si no hacemos esto, nos va a aparecer un hombro congelado. Cuando requiere tratamiento quirúrgico, hay diferentes materiales que podemos utilizar. Aquí tenemos una placa en T, que son tornillos no bloqueados. Sin embargo, los tornillos bloqueados en las placas anatómicas como esta nos dan mayor fijación porque los tornillos son divergentes o convergentes y no permiten que se salga la placa tan fácilmente. Son placas anatómicas con tornillos bloqueados y también tenemos clavos centromedulares con múltiples tornillos hacia la cabeza. Eso es una buena opción cuando las fracturas están acá muy bajas. Entonces, hay diferentes maneras de hacer osteosíntesis. Aquí tenemos otra. Hacemos la reducción de las fracturas, metemos unos clavillos, podemos hacer un cerclaje o benque, y estos son unos tornillos canulados. Estos tornillos, malamente dichos canulados, son huecos más bien. Pasamos primero un clavo y cuando vemos que radiográficamente el clavo está bien colocado, entonces sobre ese clavo pasamos los tornillos canulados. Y aquí nos está sirviendo al mismo tiempo para agarrar el cerclaje. Cuando hay fractura del troquíter puede ocurrir 2 cosas: que se conserve en su lugar o que se desplace subacromialmente. Antiguamente, cuando se desplazaba subacromialmente, teníamos que elevar el húmero para que otra vez quedara adosado el fragmento en su lugar, y lo hacíamos con estas férulas o férulas en avión, que ya prácticamente no se usan, ¿sí? Lo mejor es hacer una osteosíntesis, y aquí vemos estos tornillos canulados sosteniendo el troquíter, pero también vemos estas cosas raras que se llaman anclas. Estas anclas están metidas en el hueso y tienen un hilito con el que reparamos las lesiones de la cápsula o de los ligamentos o del labrum.
Bueno, complicaciones de las fracturas de el húmero: necrosis avascular, pseudoartrosis, consolidación viciosa, lesión nerviosa vascular y hombro congelado. Esas son las principales complicaciones. Fíjense bien aquí, este paciente así nos llegó con una fractura no desplazada, le pusimos un inmovilizador de extremidad superior. A los 3 meses regresó así. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tiene clase a las 10? Yo también, doctor. Yo también, doctor. ¿Qué es esa fractura? Digo, ¿qué pasó aquí? ¿Sufrió necrosis? La necrosis avascular, vean la pérdida completa de toda la cabeza, sin causa aparente, ¿sí? Bueno, cuando hay este tipo de complicaciones, tenemos la opción de prótesis de diferentes tipos, una prótesis monopolar, bipolar, con componente también aquí en la escápula, y esta que se llama prótesis tumoral, que agarra con este casquillo y este clavo desde aquí hasta acá, con unos pernos, y esta es lo que se llama prótesis en reversa. En lugar de tener la cabeza de este lado, la tiene del lado contrario. Yo no he puesto más que estas. La prótesis en reversa nunca la he puesto, dicen que funciona mucho mejor. Muy bien, yo creo que aquí ya le dejamos. Doc, una duda. Sí. ¿A qué se refiere con consolidación viciosa? Consolidación viciosa es cuando consolida en una mala posición, con angulación, con rotación, ¿sí? Sí consolida, pero no en una posición correcta. En esos casos es necesario volver a hacer que consolide, pero ya rectificado. Entonces Sí, hay en que algunos revisar de nuevo. casos sí, es que depende de qué estés hablando. Por ejemplo, en una tibia que está angulada, pues te va a dar mucho problema. Ok. Pero si el húmero está angulado, pues nomás te pones un saco y ya no se ve, ¿verdad? Entonces, depende del caso, puede requerir reparación, osteotomía y corregir. Ok, gracias. Muy bien. Disculpe, doctor, una pregunta, una duda. ¿Qué era lo del TAIMO? El TAIMO. Toma y aplicación de injerto de médula ósea. Gracias, disculpe. Se mete una aguja especial que se llama aguja de Hamshiri a la médula, a la cresta ilíaca generalmente. Puede ser de cresta ilíaca, de tibia o de calcáneo, pero generalmente es de cresta ilíaca en la parte posterior de la cresta, y de ahí se saca lo que se encuentra, pues médula ósea prácticamente, ¿verdad? Y eso se revuelve con injerto de óseo, que generalmente es de cadáver, y nos sirve, es muy buena opción para injerto óseo. Nos ayuda más a la consolidación que el puro injerto sin taimo. Inclusive se puede hacer un raspado de las zonas donde no está pegando el hueso, se hace un raspado a través de una pequeña herida con un bisturí o una legra y se mete el taimo y a veces consolida. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, pero Sí. es del tema pasado. Nada más que se me fue el Sí. internet la otra vez. En el CTO menciona que todas las fracturas que fueron expuestas necesitan tener fijación externa, No. pero no es así, ¿verdad? No. Las grado 3 nomás generalmente. Que tenga lesión vascular, que sea politraumatizado, pero no todas las expuestas. ¿Sí? Ok. Gracias. No, acuérdate que inclusive las grado 1, cuando son muy limpias, se les puede hacer osteosíntesis inmediata. Y luego tenemos la osteosíntesis diferida, ¿verdad? Que nos podemos esperar unos días y luego ya le ponemos su... Sí, pero no es, eso sí no es cierto. Órale pues, ¿alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, esta no es pregunta, pero quería decirle que como no aparecía yo a tiempo en la lista, en el temario pues no tengo asignado ningún